Continuamos y es para mí realmente un placer presentar al doctor Adolfo Contreras con su conferencia Contribuciones en la enfermedad oral y compromiso sistémico y morbilidad materna extrema. El doctor Adolfo Contreras es odontólogo de la Universidad del Valle, maestría en microbiología de la Universidad del Valle y doctorado en biología craneofacial de la Universidad del Sur de California. Ha tenido muchos reconocimientos el doctor Adolfo, y ustedes pueden ver premio Scopus, primeros puestos en la Asociación Dental de California, mejor investigación, muchos premios y reconocimientos en la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, en AXFO, en nuestro encuentro de investigación. Siempre el doctor Adolfo Contreras está allí, siempre está recibiendo reconocimiento por su buena labor investigativa y, lo más importante, siempre está apoyando a sus residentes, siempre está allí. Entonces yo creo que para mí realmente es un placer presentarlo. Sus líneas de investigación principales, entre otras, etiopatogénesis de la enfermedad periodontal, contaminación de cepillos dentales, herpes virus, ha trabajado mucho en la parte viral el doctor Adolfo Contreras, enfermedades periodontales y enfermedades sistémicas y microbiología oral. Entonces, con ustedes queda el doctor Adolfo Contreras. Ya salgo de pantalla para que el doctor pueda compartir. Perfecto. Mil gracias por la presentación. ¿Están escuchando? Sí, sí, doctor, lo estamos escuchando. Perfecto. Desde luego, me fascinó la presentación que hizo Gloria y realmente muy interesante todos los desarrollos que ha venido haciendo en el área de microbiología y sobre todo la parte de función social. Me fascina esto. Desde luego que tengo que agradecer igualmente a ACO, a la doctora Francina Escobar por esta invitación. Teníamos otro simposio que era presencial, pero este asunto de la pandemia nos cambió el evento, pero aquí estamos. Entonces, mil gracias, amable, por la invitación y sobre todo por hacer posible esta participación de personas que nos dedicamos a la investigación y que tratamos de mejorar los indicadores y sobre todo, como usted bien lo dice, información del nueva generación. Yo he titulado mi conferencia. Doctor, debe compartir su pantalla. Ok. ¿Ya está? No, todavía. No está todavía. Ok, perfecto. Venga, a ver. Es que yo creo que tiene que dejar de compartir la doctora. Ya yo dejé de compartir. Sí, ok. Ya está tratando de, ya está entrando. Ya puede ampliar. Perfecto, doctor. Ok, listo. Bueno, entonces yo he titulado esta charla como Periodontal Medicine, 100 años de progreso. Y nosotros de esos 100 años hemos estado más o menos unos 20 trabajando el área de medicina periodontal. Y básicamente pues lo hemos hecho alrededor de la Universidad del Valle y la Escuela de Odontología, y tenemos el grupo que se llama el Grupo de Medicina Periodontal. Ya Gloria hizo un excelente preámbulo de que definitivamente el asunto de la herida periodontal básicamente lo que causa es una translocación que puede ser transitoria de bacterias a sus productos en el tejido conectivo, y de alguna manera esto reta el sistema inmune a través de la circulación, y muy probablemente es por estos mecanismos directos o indirectos se estimulan
interleuquinas y proteínas de fase aguda, y de esta manera se establece el efecto de la inflamación de bajo grado a distancia, y ya Gloria nos conversó muy bien de este mismo efecto en relación con la hipertensión arterial. Yo voy a tocar un poco más aspectos relacionados con complicaciones en el embarazo, porque hemos hecho algunas contribuciones en esa parte. El índice de mi presentación, vamos a hablar de la epidemiología de la enfermedad oral, que realmente es un problema. De los 100 años de progreso de la enfermedad periodontal, yo creo que es muy importante el hecho de que la IADR celebraba 100 años precisamente este año, y por las razones por todo conocidas hubo necesidad de suspender el encuentro. Voy a hablar un poquitico del biofilm oral. Después vamos a hablar de las contribuciones que hemos hecho en el estudio de la enfermedad periodontal y la enfermedad sistémica. Termino antes con algo que se llama morbilidad materna extrema y enfermedad periodontal, que fue un trabajo que realizamos en nuestro laboratorio con dos estudiantes y ahora también profesores de la Escuela de Odontología, que hicieron su maestría en ciencias odontológicas con nosotros, y al final voy a hacer unas reflexiones finales sobre este tema. Desde el punto de vista de epidemiología de la enfermedad oral, desde luego, es un problema de salud pública, porque se considera que aproximadamente de los 7.3 billones de habitantes que tiene el mundo, casi unos 4 billones tienen algún problema de salud oral. Es decir, que más de la mitad de la población en el mundo tiene algún problema, y por esto se considera esto un problema de salud pública. Realmente en Latinoamérica poco conocemos en términos de estudios poblacionales cuál es la calidad de nuestra salud bucal. Y fíjense que solamente entre el año 2000 y 2020, 5 países han hecho estudios nacionales de salud teniendo en cuenta muestras poblacionales. Es decir, solamente Brasil, Colombia, Chile, Panamá y Uruguay tienen estos datos. Y esto es muy importante para poder establecer medidas de salud pública desde los ministerios. Por fortuna, nosotros hicimos el ENSAP 4 y tenemos unas cifras actualizadas. Y hay algo muy importante, que es que tanto la caries como la enfermedad periodontal son enfermedades prevenibles, pero con la aproximación que hoy en día usamos de la odontología curativa, nunca vamos a lograr solucionar el problema. ¿Por qué? Porque sabemos que solamente 10% de los colombianos tienen la posibilidad de asistir una vez al año al odontólogo. Entonces, ¿qué hacemos con los otros 40 millones de personas? Que quizás 10 millones pues ni siquiera deban de ir porque sean menores de edad, ¿ya? Pero sí sus padres o sus familiares. Entonces tendríamos casi que 30 millones de colombianos por fuera de la prestación de los servicios básicos de odontología. Y miren que esto es muy preocupante. ¿Preocupante en qué sentido? Las enfermedades más prevalentes del mundo, es decir, que esto casi que reta la odontología, dentro de las 10 enfermedades más prevalentes del mundo, tenemos 3 que son de nuestra relación, digamos, que son de la odontología, y son la caries permanente. ¿Ya? Miren, aquí están los cambios positivos, cómo se aumenta el porcentaje del cambio. Esto es nada menos de un análisis que se hace de la prevalencia de las enfermedades a nivel mundial, y básicamente se revisan 315 enfermedades, y pueden ver ustedes que esto es, digamos, un problema tenaz. Y la caries deciduo y la enfermedad periodontal, que también sigue siendo un problema de salud a nivel mundial, porque básicamente tenemos casi que 600, 700 millones de personas afectadas, ¿no?
Y esto nos permite, esta es una fotografía de Casiano Rosing, en que dice que la gingivitis es una enfermedad del 100% de la población. Y yo aquí tengo, digamos, la referencia muy interesante porque con el apoyo de una compañía se pudo hacer este estudio de prevalencia de gingivitis, donde, por ejemplo, por Bogotá presidió, digamos, la organización el doctor Juan Jaime Serrano, de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Odontología y el posgrado, y mire que encontramos que casi que el 100% de los pacientes que se citaron tienen gingivitis. Entonces, tanto gingivitis, que a veces es una enfermedad que consideramos un poco inocua desde el punto de vista de que no se pierde inserción periodontal, puede llegar a ser tan importante como periodontitis desde el punto de vista de esas bacterias transitorias, porque desde luego que en gingivitis también hay inflamación y puede haber estos fenómenos de hemorragia y de translocación de bacterias y sus productos a la circulación. Entonces, simplemente como para que miremos eso. Desde luego, muy contentos, hemos hecho algunas contribuciones en el estudio de la microbiología periodontal, y esto publicamos en Periodontology 2000 en el año 2015. Hicimos una revisión de todos los estudios pues, que hasta la época se habían hecho en microbiología de enfermedad periodontal, y desde luego ustedes no alcanzan a ver, pero hicimos una revisión desde los estudios del profesor Mario Jiménez de la Universidad de Antioquia, por allá en 1975, que colaboró con Bayer en periodontitis juvenil localizada, y otros estudios en donde están referenciados algunos como Ardila, Javier Botero, y Javier Botero en la relación también con virus, que hemos trabajado, digamos, esos aspectos que consideramos que son importantes. Para aquellos que quieran estudiar más, ¿ya? Les traigo esta joya, que es una joya que se publicó el año pasado en el Journal of Dental Research, que se llama el rol de los biofilms dentales, tanto en caries dental y en enfermedad periodontal y en enfermedad preimplantar, desde un punto de vista histórico. Yo considero que este tipo de publicaciones que sacaron con la conmemoración de los 100 años son claves para aquellos que quieran relacionarse un poquitico más sobre los aspectos de microbiología de la enfermedad periodontal. ¿Ya? Y traigo esta es muy linda porque esta es básicamente de un estudio en donde el primer autor es Beck y se llama Periodontal Medicine, 100 años de progreso, y desafortunadamente cuando salió publicado el doctor Steve Offenbacher, a quien particularmente esta conferencia se la voy a dedicar, porque fue un hombre que creó el término de medicina periodontal, entre otras cosas, en 1996, ya había fallecido. Offenbacher, recordemos que desafortunadamente falleció en noviembre, y digamos esto es como un homenaje póstumo, y desde luego que nosotros tenemos que entender que Miller, y este es Wilbur de Miller, que pues se fue a trabajar con Koch, dijo que la boca era una fuente de infección, y él hizo su publicación en el Dental Cosmos en tan tarde como 1891, y tuvo una influencia gigante en Hunter, que era un médico inglés que oyó su conferencia en el Canadá, y básicamente el término de infección focal que se desarrolló por allá en el año 1900 lo debemos a esa influencia que tuvo el odontólogo Miller sobre Bill Hunter. Y entonces aquí en esta línea se pueden ver básicamente 29 estudios clásicos de esos 100 años de progreso, y con orgullo yo tengo que mencionar que dentro de esos estudios hay estudios de latinoamericanos. Aquí está nada menos que referenciado el estudio de Néstor López, en donde él demostró que el tratamiento periodontal en el embarazo es adicionalmente seguro
con antibióticos y adicionalmente logra reducir de manera significante las complicaciones del parto. Entonces, en 1989, una nueva era, digamos, se inicia con este estudio de Matila, en donde ellos lograron demostrar una asociación entre la salud dental y el infarto del miocardio. Digamos, este estudio fue una contribución seminal y hace parte, digamos, de esta nueva era de lo que nosotros conocemos como medicina periodontal. Y esto es una fotico del año 2007. Para aquellos que no lograron conocer a Stephen Parker, es la persona que está señalada con la flechita. Y aquí está precisamente Néstor López. También falleció Bob Jenko. Y desafortunadamente, digamos, han sido pérdidas tremendamente grandes para el estudio de patogénesis de enfermedad periodontal como medicina periodontal y de luego tuvimos, digamos, la oportunidad de asistir a un precongreso en donde fuimos invitados a conformar un grupo selecto de investigadores en el área de medicina periodontal. Yo creo que básicamente en mi caso se equivocaron. El primer estudio, digamos, seminal de embarazo y periodontitis lo hace Steve Offenbach, en donde él demuestra que la infección periodontal es un riesgo posible para bajo peso al nacer, y este estudio se publica en 1996, y mire que aquí están los ratios, él logra demostrar que los ratios de periodontitis fue de cercano mayor a 7, y fue superior a todos aquellos factores de riesgo que se conocían que estaban relacionados con complicaciones del embarazo. Esto obviamente sorprendió al mundo y a los ginecólogos y abrió una nueva ventana del estudio de estas enfermedades. Me voy a referir al trabajo de Néstor López, que fue un trabajo que se publicó en Journal Periodontology en el año 2002. Él básicamente tuvo casi 400 embarazadas, a las cuales les hizo tratamiento periodontal que consistió en raspaje alisado radicular, pero también utilizó antibióticos. En este caso utilizó metronidazol y utilizó un grupo control en donde a ellas simplemente se les hacía la educación en higiene oral. Y mire que esto es parto prematuro, bajo peso al nacer, y la combinación de bajo peso al nacer y parto prematuro. Él demostró en este ensayo clínico controlado, randomizado, que el tratamiento periodontal redujo la tasa de parto prematuro y bajo peso al nacer en el 84%. Este fue un estudio que definitivamente todavía no lo hemos repetido, ¿ya? Es decir, fue un estudio excelente, y yo creo que sobre todo se debió al excelente manejo y tratamiento periodontal en el grupo tratamiento. Y adicionalmente aquí usó antibióticos, ¿ya? Desde luego que él fue arriesgado porque él usó antibióticos, y estos son las ORs ajustadas mediante el cual él pudo concluir que la periodontitis es un factor de riesgo independiente para parto prematuro y bajo peso al nacer. Digamos, este estudio yo consideraría que marca los anales de esa relación, y tiene muchísima significancia porque básicamente demostró que el tratamiento periodontal, cuando se hace bien hecho, puede lograr ser efectivo. Este es otro estudio seminal, el estudio de Panos Madianos, ¿ya? En donde él logró demostrar cómo algunas bacterias periodontopáticas provenientes de la madre logran atravesar la barrera hematoplacentaria y retan en el feto la producción de inmunoglobulina M, y básicamente obtuvo la inmunoglobulina M del cordón umbilical del feto o del recién nacido. Entonces, de esta manera, teniendo en cuenta que IgM es una
inmunoglobulina pentamérica gigante que normalmente no logra pasar esta barrera. El hecho que se encuentre en el cordón umbilical demuestra que definitivamente es proveniente del feto, es decir, que hubo translocación de la bacteria o de los productos y hubo una reacción antigénica en el feto en crecimiento. Este estudio fue muy importante porque adicionalmente permitió demostrar que, digamos, la translocación microbiana del periodonto o de la boca de la madre al feto ocurría, y adicionalmente pudo demostrar que aquellos fetos o aquellos cordón umbilical que tenían IgM positiva para Campylobacter rectus, Prevotella intermedia y Fusobacterium nucleatum tenían un mayor porcentaje de prematurez que los bebés que habían tenido un nacimiento a término. Y todo esto fue significante. Otra contribución gigante, digamos, del grupo de Steve Offenbacher, porque Madianos trabajó un tiempo con Offenbacher. En el año 2005, nosotros publicamos un estudio en donde demostramos que periodontitis se asociaba con preeclampsia en embarazadas. Este estudio, digamos, tuvo la fortuna de que inclusive se colocó como un estudio, digamos, clásico, y estuvo cerca de un año dentro de la Organización Americana de Periodoncia para Educación a las familias. Digamos, esto fue un hallazgo, digamos, no solamente desde el punto de vista del impacto científico, sino que adicionalmente fue publicitado por la Academia Americana de Periodoncia. Básicamente, en el estudio pudimos concluir que las mujeres preeclámpticas tenían mayor severidad de enfermedad periodontal que en los controles. Los números fueron muy interesantes. Fueron 243 en el grupo no preeclántica versus 130 controles. Y adicionalmente pudimos encontrar que habían algunos microorganismos, en este caso Eikenella corrones y sobre todo Tenalera forsythensis y P. gingivalis estaban relacionadas, digamos, favorablemente con el hecho de que estas pacientes tuvieran mayores complicaciones, como en este caso fue la preeclampsia. De ese mismo estudio, derivado del mismo, con Julián Herrera, que es un médico familiar, y que publicamos en Journal of Hypertension en el año 2007, demostramos que igualmente había un incremento en proteína C reactiva relacionada con un incremento en la severidad de la enfermedad periodontal, y de esta manera, digamos, es muy interesante porque se ha confirmado esa relación dosis-efecto de proteína C reactiva, digamos, sérica en las mujeres embarazadas. Esta foto es muy interesante porque me la pude encontrar, perdí un viejo computador y me la encontré hace 2 días, y son las residentes de periodoncia. Hoy en día las 3 son profesoras y algunas de ellas han hecho ya la maestría en ciencias odontológicas. Está la profesora Sandra Maya, Olga Pacheco y Paula Colmenares. Aquí tenemos al profesor Javier Botero, y por aquí está el profesor Arce, cuando hicimos este estudio en el año 2004. Y desde luego pudimos hacer varios trabajos que aquí están publicados. No me voy a referir a todos porque pues, por asuntos del tiempo no podemos mirarlos todos, pero me voy a referir sobre todo a este, que también nos atrevimos a hacer un ensayo clínico controlado, aleatorizado, para mirar cuál era el efecto del tratamiento periodontal, ¿ya?, en el parto prematuro y bajo peso al nacer en mujeres que tenían preeclampsia. Y digamos, este estudio inclusive ha sido pues, referenciado en las revisiones sistemáticas y metaanálisis que más adelante voy a mirar. Desde el punto de vista de la translocación bacteriana, hay otros investigadores, entre ellos, por ejemplo, el estudio de Rubén León, que no lo tengo, digamos, referenciado, pero también de Barak, que encuentra que en las mujeres con preeclampsia se encuentra con mayor proporción conteos por PCR en tiempo real de importantes bacterias periodontopáticas cuando se compara con controles.
Es decir, que está demostrando que la translocación microbiana ocurre. Y rápidamente, digamos, paso a estos dos estudios que también fueron muy importantes, en donde básicamente querían demostrar lo mismo, si el tratamiento periodontal lograba reducir el riesgo de parto pretérmino. Y estos estudios, uno de ellos fue realizado por el grupo de Brian Michalowicz y el otro por el grupo de Steve Offenbacher. Me voy a referir solamente a este último del 2009. Aquí está Roger Arce, que en el año 2008 visitó Offenbacher antes de hacer su ingreso a el doctorado en biología oral en la Universidad de North Carolina, y básicamente el estudio Offenbacher demostró que el tratamiento periodontal no logró reducir la incidencia de parto prematuro en mujeres que lo tuvieran antes de 36 semanas, y básicamente, digamos, esto cerró y le colocó, digamos, un poco de interrogante al hecho de la relación entre complicaciones obstétricas y enfermedad periodontal. Sin embargo, hay otros estudios que han sido muy interesantes. Aquí rápidamente voy a referirme solamente a algunos que se han hecho en Bogotá. Yo quiero referirme al estudio de Catalina Latorre con Álvaro Ruiz y con Francina Escobar. Este es un estudio que ha sido publicado recientemente en el año 2018 en Infectious Disease and Obstetrics and Gynecology, en el volume. Y básicamente ellos están demostrando que en las mujeres con enfermedad periodontal, que tienen mayor severidad de enfermedad periodontal, tienen adicionalmente un mayor nivel de citoquinas, como interleuquina 6, TNF-alfa y sobre todo prostaglandina 2. Y revisemos rápidamente, digamos, esto es muy interesante desde el punto de vista mecanicístico. ¿Por qué? Porque prostaglandina 2 induce estrés oxidativo, adicionalmente causa contracciones uterinas y genera oxidación del LDL. TNF-alfa adicionalmente induce la adhesión endotelial, genera hiperlipidemia y genera los reactantes de fase aguda y incrementa el catabolismo del tejido conectivo, no solamente en el periodonto, sino también en la placenta. Y adicionalmente, ese aumento de interleuquina 6 puede inducir prostaglandina 2 y de esta manera afectar la membrana placentaria y causar ruptura prematura de membranas, y de esta manera este tipo de estudios, digamos, pueden adicionalmente probar el hecho que enfermedad periodontal no tratada pueda relacionarse con complicaciones obstétricas, como ya lo acaba de mencionar. Y este otro estudio, también hecho en Bogotá, de la doctora Gloria Lapurí, que es un estudio de casos y controles, sobre todo me gusta mucho porque el número de pacientes. En este estudio, definitivamente el número marca la diferencia de un estudio de casos y controles, en donde tenemos 107 mujeres con complicaciones obstétricas y 428 controles. Es decir, la relación es de un caso por 3 controles. Y se publicó en el año 2018 en Journal of Maternal and Neonatal Medicine, y básicamente ella demostró que se encontró mayor profundidad en bolsas periodontales en las mujeres que tenían complicaciones como parto prematuro, bajo peso al nacer y adicionalmente ruptura prematura de membranas. Es decir, que de alguna manera el anterior estudio y este estudio se relacionan con la comprobación de esos posibles mecanismos biológicos que lo relacionan, la enfermedad periodontal no tratada con efectos deleterios en el embarazo. Yo solamente me voy a referir a 2 metaanálisis y revisiones sistemáticas. Esta es muy importante, es de ISO, se publicó en el año 2017, hace parte de las revisiones sistemáticas del grupo de Cochrane, y básicamente lo que los autores revisaron 15 ensayos clínicos controlados con cerca de
más de 7.000 pacientes, 14 estudios de enfermedad periodontal y uno de gingivitis, y básicamente ellos no encuentran que el tratamiento periodontal durante el embarazo tenga un impacto en parto prematuro, ¿ya? Y digamos, esto es muy importante porque quizás lo que deberíamos de tratar enfermedad periodontal, ahora que Gloria hablaba de quizás algo que se llama la medicina personalizada o de precisión, es que deberíamos de tratar la enfermedad periodontal en la mujer fértil antes de que se embarace, ¿ya? Y este estudio, que es un metaanálisis muy interesante también del doctor Javier Botero, publicado en el año 2018, en donde ellos revisaron en la Universidad de Antioquia un total de 223 artículos, de los cuales incluyeron 17 ensayos clínicos controlados, y básicamente los estudios no logran demostrar que haya una reducción significante en la frecuencia de desenlaces del embarazo en mujeres que reciben tratamiento periodontal. Sin embargo, hay otro metaanálisis más reciente publicado por un grupo de chinos que sí demuestran que hay una reducción importante cuando se hace tratamiento periodontal, y sobre todo se reduce la morbilidad en la madre y se pudiera ganar peso del recién nacido y reducir la tasa de parto prematuro. En términos generales, esta revisión me gusta mucho, que es la revisión de Dálderov, publicada en el 2018, y básicamente él comienza a hablar de algo que en epidemiología es complejo, que podríamos hablar de las fracciones atribuibles. Y él dice que la enfermedad periodontal no tratada podría contribuir entre el 5 al 38% del parto per término, del 6 al 41% de bajo peso al nacer y del 10 al 55% de preeclampsia. Digamos, eso es como en términos grandes y sistemáticos lo que deberíamos de conocer. Y esto me permite, digamos, pasar a estudiar esto. Que definitivamente que el estudio del microbioma en la vida temprana puede tener, cómo se modifica el microbioma en la vida temprana puede tener implicaciones inclusive en la vida tardía. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que la enfermedad periodontal también es una enfermedad muy prevalente, como ya la mencionaba. Puede afectar hasta entre el 30 al 50% de la población, pero si yo le sumo gingivitis, pudiera afectar hasta el 100% de la población. Sabemos que las enfermedades vaginales ascendentes pueden afectar el feto en crecimiento. De hecho, ya el estudio de Maliamos y el hecho de que hoy definamos que haya un microbioma de la placenta es muy interesante. Cuando yo estudié hace ya 45 años, básicamente nos decían que la placenta era estéril. Hoy en día reconocemos que hay un microbioma de la placenta, y adicionalmente la vía de nacimiento, el hecho de que sea amamantado o no, y que quizás yo tenga antibióticos y por factores ambientales, esto me puede afectar mi microbioma, y esto puede tener efectos de susceptibilidad o de mantener un microbioma relacionado con salud o un microbioma relacionado con enfermedad. Nosotros estamos interesados en esto, y en la Universidad del Valle estamos tomando, y esto es una colaboración que tenemos con el laboratorio de Dentaid y el hospital, estamos tomando el microbioma del recién nacido, porque revisamos que la mayoría de los estudios que se han hecho le toman la muestra a la hora del nacimiento. Entonces, eso tiene un efecto, desde luego, que no es el microbioma del recién nacido. Esta es una fotico original, cortesía del Departamento de Ginecología y Obstetricia del HV, en donde el niño todavía no ha nacido,
se ha abierto la cavidad abdominal de cesárea y precisamente se le está tomando, en este caso es el ginecólogo que le está tomando la muestrica al niño recién nacido. Esperamos obviamente utilizar técnicas de secuenciación y usar, digamos, estas técnicas de Illumina para tratar de reconocer cuál es el microbioma del recién nacido. Importante, ustedes saben que yo le jalo mucho, digamos, a la parte de microbiología. Yo considero que soy más microbiólogo que otra cosa, ¿ya? De hecho, pues tengo una maestría de microbiología que se ha relacionado hoy en día que existe una microbiota oral que puede llegar a ser modificada por enfermedad sistémica. Y este es simplemente un estudio de Dana Graves, en donde demuestra que definitivamente, por ejemplo, en lupus eritematoso sistémico o en artritis reumatoidea hay algunos microorganismos que están incrementados, ¿ya? Como son prebotelas, selenómenas, capnocitofaga y pseudomonas y leptotrichia. Nosotros estamos haciendo un estudio de microbioma en lupus eritematoso sistémico, digamos en colaboración, y con el doctor Javier Botero, hace unos años publicamos este artículo en el año 2013 en Journal of Investigative and Clinical Dentistry, en donde estudiamos 60 pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 y los comparamos con 62 pacientes no diabéticos. Allí también participó la doctora Sandra Moreno. Y encontramos que en los pacientes diabéticos tenían de manera significante un incremento de Agregatibacter actinomycetes conjunta. Son de los pocos estudios que han demostrado que hay una diferencia en la microbiota en estos pacientes. También hemos hecho algunas contribuciones en términos de enfermedad cardiovascular. Este es un estudio realizado por Jorge Ramírez, que fue el médico estudiante de doctorado en ciencias biomédicas. Participó Roger Arce, Beatriz Parra, Adriana Jaramillo, y básicamente nosotros encontramos, es un estudio de casos y controles con una muestra pequeña, 22 casos, 22 controles, en donde también utilizamos vasodilatación mediada por flujo y pudimos demostrar que hay un incremento en S-lectina en los pacientes casos, que son pacientes que tienen enfermedad periodontal, cuando comparamos con sujetos con salud periodontal o con gingivitis, ¿ya? Digamos, eso es muy interesante. También hemos estudiado las válvulas cardíacas con la doctora Moreno y con Freddy Moreno. Ellos están en la Universidad Javeriana en Cali, el Centro Médico Imbanaco en Cali y la universidad. Estudiamos válvulas cardíacas y logramos establecer que por ubiquitos primers definitivamente hay algunos microorganismos en estas válvulas cardíacas. También aplicamos el protocolo de cultivo que usa muy bien Gloria Lafori, pero no pudimos identificar los microorganismos periodontopáticos. Desde luego, quizá una limitación del estudio es que no utilizamos las técnicas de PCR anidado y, digamos, quizás las válvulas las tenemos guardadas y lo pudiéramos utilizar en otra oportunidad. También hemos trabajado la parte de síndrome metabólico en periodontitis en colombianos. Esto es una colaboración también con el grupo de Gloria Lafori. La primera autora de esto es Adriana Jaramillo y básicamente encontramos no una relación significante entre síndrome metabólico y enfermedad periodontal, pero sí entre algunos factores de riesgo y mayor severidad de enfermedad periodontal en estos pacientes. Es un trabajo que publicamos en el año 2016. Y esto ya me permite, digamos, entrar a la última parte de la conferencia, en donde vamos a hablar de una condición sobre la cual quizás algunos de ustedes no estén muy familiarizados, y es la morbilidad materna extrema. Esto fue un estudio, voy a presentar, digamos, la tesis de Olga Pacheco. Me voy a atrever, ya es la doctora Olga Pacheco, quien es la presidente de nuestra regional Valle, muy orgulloso.
Aquí está el profesor Carlos Valencia, el director de la maestría en ciencias odontológicas de nuestra universidad, y este es el doctor Rodolfo Molano, quien es médico, y ambos participaron en este estudio. Rodolfo miró más la parte médica y Olga miró la parte más periodontal. El trabajo fue asesorado por mi persona y por Carlos Martínez y la doctora Sandra Macha. Entonces se denomina condición periodontal y microbiológica subgingival en mujeres con morbilidad materna extrema en cama. Miremos rápidamente por definición. Es una mujer que casi se muere durante el embarazo. Y ese casi se muere es porque tuvo complicaciones graves. Hay básicamente dos definiciones grandes. La definición de la Organización Mundial de la Salud es un estado en el cual la mujer muere pero sobrevive a una complicación ocurrida durante el parto, el embarazo, el parto, o inclusive 42 días después de la finalización del embarazo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de morbilidad materna extrema? Son enfermedad específica, preeclampsia, eclampsia, choque hipovolémico, pero también falla de órgano, pero también alguna situación de manejo. Nosotros excluimos las situaciones de manejo porque esto se relaciona más con calidad en el servicio, pero falla de órgano puede ser cardíaca, vascular, respiratoria, renal, hepática, metabólica o incluso cerebral. Entonces, pues definitivamente sucede, puede llegar a suceder como en el 5% de los embarazos, y desafortunadamente también se relaciona muchísimo con el cuidado prenatal y la condición socioeconómica, porque, digamos, las barreras de acceso podrían llegar a facilitar que algo como una hipertensión arterial no controlada durante el embarazo termine en una preeclampsia severa. Interesante que si yo, por ejemplo, miro preeclampsia y enfermedad periodontal, pues aparecen 122 artículos, pero si yo miro morbilidad materna extrema y periodontitis, aparecen 0. Digamos, este es un estudio que sigue siendo original y voy a referirme a los objetivos. Entonces, básicamente queríamos conocer cuál era la condición periodontal y la microbiota subgingival en estas mujeres. Y este fue, digamos, el estudio. Hicimos un estudio de casos y controles, 34-35, es una muestra pequeña que puede sobreestimar, digamos, las asociaciones. Todas las maternas se les hizo una historia médica y unos paraclínicos. Se hizo periodontograma completo, la identificación de los periodontopáticos se hizo por cultivo en el laboratorio, pero adicionalmente tenemos otras muestras que las manejamos por PCR en tiempo real con el doctor Rubén León. Y básicamente aquí nosotros ¿qué encontramos? Encontramos que a mayor severidad de la enfermedad periodontal, pues era precisamente las mujeres que tenían el grupo con morbilidad materna extrema. Digamos, ese asunto de la asociación. Y encontramos, digamos, eso mismo aquí, en el grupo con morbilidad materna extrema, encontramos mayor número de mujeres con periodontitis moderada y con periodontitis severa, ¿ya? Y encontramos en el grupo sin morbilidad materna extrema o gingivitis y periodontitis leve. Es una clara desviación, digamos, hacia la derecha en el sentido de una asociación positiva entre morbilidad materna extrema y condición periodontal. Y miremos qué encontramos por cultivo. Por cultivo encontramos que esto ya es el ratio después de controlar por las variables de confusión, en que las mujeres con morbilidad materna extrema tenían mayor porcentaje de Tannerella forcitensis, de Parviromonas micra, de Campylobacter rectus, pero la mayor asociación fueron con bacilos entéricos gram negativos, que nos causó, digamos, muchísima importancia, porque estos organismos se denominan superinfectantes y definitivamente, en términos generales, no deberían de porque están en la boca de una embarazada.
Como conclusión de este estudio, pues la severidad de la enfermedad periodontal estuvo asociada con morbilidad materna extrema, un OR ajustado de 6.63. Encontramos que algunos bichos, no todos, estuvieron asociados con una mayor oportunidad de morbilidad materna extrema. Y básicamente ustedes pueden ver aquí pues la fotico del hospital departamental, una de las maternas siendo revisada por la doctora Olga Pacheco. Aquí están los dos tesistas que ahora ya se graduaron y tienen su maestría en ciencias odontológicas, y el grupo asesor, la doctora Sandra Maya y el doctor Carlos Martínez, en una de esas tardes de revisión de datos y ajustes que significan. Entonces ya entrando, digamos, en tierra derecha, como se dice, pues desde luego que han sido 100 años de progreso de enfermedad periodontal. Hemos hecho algunas contribuciones importantes como grupo, pero adicionalmente tenemos que reconocer que otros grupos como el de la Universidad Javeriana, el grupo de Javier Botero en la Universidad de Antioquia y el grupo que lidera la doctora Catalina Latorre y Francina Escobar en la Universidad Javeriana igualmente, hacen contribuciones importantes en esta misma relación. Y esto me permite, digamos, ya entrar a las consideraciones finales de mi charla. Yo considero, como bien lo decía Gloria, que nos toca que cambiar muchas cosas. Este es un típico currículum odontológico que básicamente lo único que hace es fragmentar el conocimiento y que no lleva una integración. La integración es muy escasa. Eso yo hago una analogía y a veces tenemos departamentos, ¿no? Departamento, por ejemplo, de ortodoncia, y por acá está el de periodoncia, es decir, ni siquiera se hablan. Lo único que los une son el aire acondicionado en las oficinas, ¿ya? Y a veces la tacita de café, ¿ya? Entonces, yo consideraría que este tipo de odontología, sobre todo tiene un énfasis en la terapia y en la rehabilitación, ¿ya? Y básicamente las prácticas comunitarias y las prácticas hospitalarias hacen parte de las selectivas, ¿ya? Y si uno se pone a mirar dónde está la medicina interna, pues no existe, ¿ya? A máximo existe la medicina oral y la patología. Yo consideraría que nosotros sí deberíamos de volver a nuestras raíces. Las raíces de la odontología realmente fueron la medicina. Y nosotros, como Gloria lo decía, tenemos una gran posibilidad de inclusive modificar el curso de enfermedad sistémica, porque nosotros vemos al paciente más de una vez. Entonces, pero eso también nos implicaría generar unos cambios en los currículos y cambiar y meter mucho más, quizás, materias médicas dentro del currículo. Esto simplemente se los dejo para sus reflexiones. La otra, y esta es muy buena, este es el corazón de Gloria, como nos explicaba las aurículas y los ventrículos y las válvulas. El control de la enfermedad oral y sistémico se puede hacer. Definitivamente, tanto enfermedad oral y enfermedad sistémica tienen factores de riesgo en común. Ambas enfermedades son prevenibles y tienen un link, que es la inflamación, ¿ya? Entonces, nosotros lo que deberíamos de generar son unos nuevos variables de desenlace, tanto para mantener salud oral y control de enfermedad crónica no transmisible, y quizás eso lo logremos hacer a través de la promoción en salud, y de esta manera logremos disminuir la prevalencia de enfermedad. Y esto es muy importante porque esto, digamos, ya lo hemos trabajado de manera diferente y se genera a través de un enfoque que se llama el enfoque de prevención primordial. Y de hecho esto lo hacen muy bien los cardiólogos. Los cardiólogos lo han llevado inclusive a la población general, y eso les ha significado a ellos una reducción significante en la prevalencia, por ejemplo, de infarto de miocardio, etcétera, etcétera.
¿En qué consiste la prevención primordial? Esto es un término que es antiguo, tan antiguo como yo. Fue creado bueno, yo soy más antiguo que el término, fue creado por Schultz en 1976 y básicamente dice que es una estrategia para prevenir la experiencia de epidemia a nivel poblacional, pero es a través de qué? Intervenir los factores de riesgo. Yo impido que el factor de riesgo aparezca. Entonces, por ejemplo, si el factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, uno de los principales es sedentarismo, obesidad, sobrepeso, pues yo lo que tengo que hacer es que tengo que mantener mi índice de masa corporal entre 18 y 24. No lo puedo dejar pasar más de allá. ¿Ya? Entonces, digamos, con este enfoque de prevención primordial, nosotros creemos que pudiéramos trabajar, pero adicionalmente las estrategias de control deben de cambiar desde el consultorio digamos, incluir el consultorio, pero también la escuela, los sitios de trabajo y sobre todo la casa. Para terminar, tengo muy pocos trabajos en caries dental, pero este me fascina, porque nosotros estudiamos en los factores de riesgo de caries dental. Y este me permitió darme cuenta de una cosa, que nosotros los colombianos comemos mucho más azúcar de lo que deberíamos de consumir. Estudiamos casi 400 niños en varios hogares infantiles, estaban institucionalizados, y yo hago analogía con el estudio de Moynihan, que dice que deberíamos de ingerir dentro de nuestras 2.000 calorías máximo 52 gramos de azúcar al día. Y estudiamos los niños, los estudiamos durante cerca de 9 meses, cómo consumían azúcar dentro de la institución, pero adicionalmente en la casa. Nos metimos en la casa de ellos. Y resulta que los niños entre 3 y 5 años consumían aproximadamente 250 gramos de azúcar al día. Es decir, casi 5 veces más de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y por eso yo creo que esta parte de cambios en el comportamiento, no de los niños, sino de los padres y de sus cuidadores, tiene que ser claro para que definitivamente, por ejemplo, un problema como la caries dental deje de ser un problema en Colombia. También estudiamos que muchísimas de los factores de riesgos les dan un tetero con agua de panela azucarada y se lo toman para dormir. Y esto, desde luego, que hace que caries de infancia temprana sea un problema igualmente de salud pública. También hemos trabajado por fuera de la boca. Este estudio se los quería mostrar muy rápidamente y durante 2 años hicimos el factor, la encuesta de riesgo de enfermedad cardiovascular para Cali. Encuestas de cerca de 9.000 y en el otro caso de 12.000 habitantes en Cali. Son encuestas en donde participamos como odontólogos cuando estaba de director del CEDETES y obviamente lo hicimos con un equipo de epidemiólogos y logramos determinar, por ejemplo, la prevalencia de síndrome metabólico en Cali porque adicionalmente le tomamos las muestras de glicemia en cerca de 1.200% y logramos trabajar por comunas. Proyectos en curso, pues hay varios. Estamos trabajando demencia y periodontitis. Yo no soy el investigador de estos, hay otros que son investigadores de esto. Lupus eritematoso y periodontitis, con Natalia Aragón, que se convirtió ayer, lleva 24 horas de candidata a doctora. Estamos trabajando desarrollo craneofacial en niños con infección congénita por el virus de Zika. Cali tuvo casi que el 10% de las microcefalias que hubo en Colombia durante el periodo epidémico. Y estamos trabajando en un ensayo de RNA-seq trabajando en un modelo de infección con virus del Zika en células derivadas de la cresta neural, porque nos interesa saber si la microcefalia congénita, las vías que se generan en microcefalia congénita son las mismas que las vías que se generan en microcefalia inducida por Zika. Y el estudio
que Gloria acaba de decir, tenemos en ética este estudio, el efecto de enjuagues virales en la carga viral en salidas por COVID-2 en pacientes positivos para COVID. Digamos, está, esperamos que tener, muy probablemente haya otros grupos que se nos estén adelantando y que ya puedan tener resultados, pero este estudio nos interesaría muchísimo para poder aportar cuál sería el efecto de los enjuagues, sobre todo en carga viral. Y con la doctora Patricia Rodríguez, es la investigadora principal de este estudio, estamos haciendo una caracterización histológica y microbiológica en periodontitis apical secundaria en lesiones endodónticas. Y básicamente ya es la última. Desde luego, ¿quiénes han sido, digamos, los factores inspiradores? Aquí está el correo electrónico, es con todo en minúscula, está que la coloca por default el correo, las personas que quieran comunicarse con nosotros. Desde luego que hay que reconocer a un gran maestro, el doctor Jorge Soto, que fue inspirador para que yo me interesara en un problema como la enfermedad periodontal. Desde luego yo tengo que también reconocer a Jorgen Slots, que me enseñó cantidades de cosas. Los residentes de periodoncia en el proyecto de lupus, Luisa y Bernardo, y en el proyecto de microbioma del recién nacido nos están dando un apoyo definitivo. Nuestros residentes, aquí está la doctora Francina Escobar, precisamente en una integración que hicimos los residentes de UNICOC con los residentes de Univalle, y desde luego al grupo de medicina periodontal, en donde tenemos al doctor Javier Potero, Adriana Jaramillo, Roger Arce y otros que definitivamente, como bien lo decía, a veces los que presentan son unos y son los que menos saben, pero los que han trabajado muy duro es muchas veces todas estas cantidades de personas que aparecen como desconocidas. Y esta es la última, que les voy a colocar, digamos, el video, que es el consultorio prototipo. Vamos a mirar aquí, voy a dejar el puntero a un lado y voy a darle aquí, por aquí esto voy a detener. El consultorio prototipo que estamos creando, ya lo tenemos andando en la Universidad del Valle. Denme un segundito, yo minimizo porque le tengo que pegar acá. Esto que ustedes ven allí es como si fuera CSI. Mire la cantidad de aerosoles que genera el profesor Gustavo Finisterra cuando está tallando un diente en un modelo. Quien está tomando el video es el profesor Julián Balanta, un doctor en ciencias odontológicas recién llegado. Llegó hace un año, pero yo digo recién llegado, y nos está apoyando muchísimo en el estudio de mitigación de aerosoles. Y esto es una lámpara y estamos utilizando fluoresceína para marcar cómo los aerosoles se diseminan, porque desde luego que nos preocupa muchísimo, digamos, ese inicio de la odontología clínica, no solamente en nuestras unidades académicas, sino también en los consultorios particulares. Bueno, no siendo más, y siendo exactamente las 2:29, me dice el cumplimiento, digamos, perfecto, digamos, del tiempo, y estoy listo para responder preguntas, y hay preguntas de parte de ustedes. Muchas gracias, doctor, excelente, como siempre. Yo creo que esto fue magnífico. Ahí le he ido pasando todas las felicitaciones que ha recibido en el chat con su presentación. Aquí hay una pregunta del doctor Mauricio Rodríguez Godoy de la Universidad Nacional. Y él inicia diciendo: Adolfo, gracias por el fascinante paseo de los últimos 100 años por la medicina periodontal. Y dice: de los objetivos principales de las revisiones sistemáticas con metaanálisis es explicar la heterogeneidad de los ensayos clínicos incluidos, así como las dificultades metodológicas de sus diseños para demostrar los efectos del tratamiento sobre los resultados obstétricos. ¿Qué cree que se podría hacer en este sentido para diseñar ensayos clínicos multicéntricos con alta rigurosidad metodológica y
poder demostrar que el control del tratamiento periodontal podría reducir los resultados obstétricos importantes. Es una excelente pregunta de mi amigo. Es uno de los epidemiólogos que yo más admiro y profesor de la Universidad Nacional. Y siempre hace esas preguntas, las preguntas claves. Mil gracias, doctor, por esa pregunta. Definitivamente, las revisiones sistemáticas y metaanálisis, por ejemplo, las 4 básicamente que se han hecho, que demuestran problemas. ¿Ya? Tenemos problemas en definición de enfermedad periodontal. También tenemos problemas en definición de el desenlace obstétrico y debemos de afinar, digamos, esa parte. La mayoría de los trabajos que se han hecho tienen muestras pequeñas. Cuando yo digo tienen muestras pequeñas, que tienen muestras de menos de 150 personas. Digamos, el ideal es que haya muestras más grandes, más de 150 personas, y adicionalmente un problema, digamos, gigante es en qué momento se hace el tratamiento periodontal. Porque si usted lo hace después de la semana 20 de gestación, lo más probable es que en el curso de un embarazo que dura 39 semanas, 40 semanas, la posibilidad que usted interfiera con un efecto, digamos, positivo en el desenlace del embarazo va a ser menor. Y desde luego que si usted hace la intervención antes, pues lo más probable es que antes esté la paciente en un estado asintomático y todavía no haya presentado la condición con la cual se quiera reducir. Desde luego que este es un proceso apasionante y yo consideraría que todavía tenemos que hacer muchísimo, mejorar mucho parte de diseño para tener resultados más concluyentes y más sustantivos frente a esta relación. Yo creo que el último metaanálisis publicado en el año 2019 por el grupo de los chinos, ese me gusta mucho. ¿Por qué? Porque ellos miraron otras cosas. Incluso con el metaanálisis hicieron otro tipo de análisis al estudio Offenbacher. El estudio Offenbacher resulta siendo significante. Yo paro allí para que haya posibilidad de otra pregunta. Sí, doctor. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué tan seguro sería el uso de antisépticos y antibióticos durante el embarazo? Es una excelente pregunta. Hay algunos antibióticos que han demostrado que son seguros, sobre todo los antibióticos del grupo de las penicilinas, en términos de ampicilina, amoxicilina, cefalosporina. Muy interesante el hecho de que Néstor López se atrevió a utilizar metronidazol. Hay una evidencia de uso de metronidazol como teratogénico en el embarazo, sobre todo en estudios que se han hecho en ratas. Y digamos, eso fue un riesgo grande que corrió el doctor Néstor López cuando hizo su ensayo clínico controlado en el año 2002, pero él no demostró ningún efecto, digamos, colateral gigante en términos de haber usado metronidazol, pero yo no recomendaría usarlo antes de las 16 semanas. ¿Por qué? Porque, digamos, antes de las 16 semanas, ese efecto teratogénico que ha sido probado en animales pudiera generar un efecto deletérea en el embrión en crecimiento. Después de las 20 semanas, yo me arriesgaría a usarlo. La mayoría de los enjuagues que se venden OTC, ¿cierto? Over the counter, que se llama, pueden ser usados de manera segura a lo largo del embarazo, no tendría mayor problema. Desde luego que los embarazos con altos contenidos de clorhexidina no deberían de usarse durante más de un mes, pero aquellos que tienen bajo contenido de clorhexidina sí se pudieran usar durante todo el embarazo. Y hay diferentes, digamos, tipos de enjuague. Yo no voy a mencionar marcas comerciales, sino, digamos, los agentes activos, el cloruro de acetilpiridino, la clorhexidina. El único que yo no utilizaría sería yodo polivinilpirrolidona, porque el yodo puede generar un efecto sobre la madre y sobre el
desarrollo del tiroides en el recién nacido. Sería el único que yo no usaría. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Hay otra pregunta relacionada con la última parte que usted expuso sobre si está utilizando alta succión cuando está operando la pieza de alta, por lo que usted mostraba al final. Bueno, la pregunta es muy importante, ¿cierto? Porque desde luego que la succión de alta eficiencia hoy en día es una recomendación en cualquier consultorio odontológico que genere aerosoles. Yo pienso que quizás los únicos que no deberían de tener succión de alta eficiencia son los ortodoncistas, porque eso que no se les ocurra, pues, hacer una profilaxis en el consultorio. Eso más bien que lo remitan, ¿ya? Pero simplemente hago esta analogía. El virus está en gotículas y están las gotículas que miden menos de 0.25 micras o 2.5 micras. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si el virus mide algo así como 150 nanómetros, pues casi que en una gotícula pudieran caber 3 virus cogidos de la mano y de esta manera, digamos, a pesar de que yo use succión de alta eficiencia, esto no me significa cero posibilidad de contagio con un virus que está en aerosoles y que mide cerca de 150 nanómetros. Entonces, digamos, eso que quiero que quede claro y precisamente nosotros estamos interesados en estudiar esto de la mejor manera por 2 razones. La primera de ellas, porque el estudio de los aerosoles en odontología ha sido dominado por los ingenieros, no ha sido dominado precisamente por nosotros los odontólogos. Y nosotros creemos que debemos de trabajar mucho más y aportar mucho, digamos, al proceso de mitigación de aerosoles. Y desde luego que el líder de esto no soy yo, el líder es el profesor Julián Balanta, pero estamos pensando en adicionar antimicrobianos o antisépticos dentro de los reservorios de las unidades odontológicas para quizás reducir el efecto deletéreo que puedan tener esos aerosoles, pero también generar filtración de alta eficiencia y quizás utilizar, por ejemplo, algunos aires acondicionados que tengan la capacidad de filtrar con filtro cepa, pero que también tengan incorporada luz ultravioleta para realizar, digamos, un proceso de esterilización o desinfección del aire del consultorio. Bueno, ahí vamos. Gracias, muchas gracias, doctor. Y esta última pregunta es, ¿se ha realizado alguna investigación acerca de mucoadhesivos orales para cavidad oral que sirven para tratar de contener el virus COVID-19 vía oral? No, no tengo ni idea, no he estudiado eso y pues muy buena pregunta, ya lo voy a anotar porque, digamos, me parece muy interesante, muy retadora la pregunta, pero definitivamente no sé. Pero mil gracias porque ya mismo voy a entrar a revisar qué es eso. Listo. Gracias, doctor. De verdad que para la ADFO ha sido un placer tenerlo acá con nosotros. De verdad que ha sido muy enriquecedor lo que usted nos ha comentado, desde lo que ha investigado, desde todo el soporte y la evidencia en la cual basa su presentación.